Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias La filosofía y su historia. Para mí es un gusto que nos acompañe el día de hoy el maestro Uriel Ulises Bernal, eh, a quien, pues bueno, tengo la fortuna de conocer gracias a un amigo en común, a un maestro común, eh, pues realmente para mí es bueno, este maestro común es Alejandro Vigo, o sea, no es cualquier persona, y que Alejandro mismo en su momento me recomendó muchísimo contactar con Ulises para distintos temas y para distintas cosas. Entonces, bueno, estamos haciendo uso de esa recomendación que nos hizo Alejandro y de esa amistad que se hizo a partir de ese contacto. Y ahorita yo apago mi micro y se resuelve el problema del eco. No se preocupen. Eh, Les presento formalmente al maestro. El maestro Uriel Ulises, eh, perdonen, cerrada la página donde tenía la semblanza. Perdón, ya está. Es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis El giro filosófico de la retórica en Platón y Aristóteles y Retórica y praxis en Aristóteles, indagaciones en torno al tipo de logos propio del hombre práctico, Todinatón, respectivamente. En el marco de este último trabajo, becado por el CONACYT, realizó una estancia de investigación internacional en la Universidad de Navarra con la asesoría del doctor Alejandro Vigo en torno a la racionalidad práctica y su estatuto ontológico de lo posible en el pensamiento aristotélico. Sus líneas de investigación versan sobre la retórica como modelo de racionalidad práctica, la epistemología, la ética, la hermenéutica, la filosofía de la educación, la antropología filosófica, el pensamiento humanista y el problema del tiempo. Derivado de ello, ha publicado algunos artículos en revistas científicas y colaborado en libros colectivos, así como ponencias y conferencias en encuentros regionales, nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, la COMEFI, siendo coordinador del Comité Académico Hermenéutica, Retórica y Filosofía del Lenguaje. Y se desempeña como docente en la Universidad Nacional Obrera, con las cátedras de Teoría del Conocimiento Científico, Filosofía de la Educación, Filosofía del Pensamiento Humanista Contemporáneo, Hermenéutica y Metodología de la Investigación, entre otras. Se desconectó un poco el maestro, pero pues darle la bienvenida a todos. Es un gusto verlos por acá, es un gusto que estén acá conectados y que podamos aprovechar este tiempo de pandemia para hacer este tipo de actividades que la verdad es que enriquecen muchísimo. Aprovechamos que viene gente muy preparada a darnos temas donde, bueno, al menos en mi caso particularmente, yo no soy la persona más versada en estos temas, y pues tener la oportunidad de tener a alguien que sea especializado en esas temáticas, pues nos enriquece muchísimo, nos ayuda a conocer estos otros aspectos de la filosofía. Bueno, está teniendo algunos problemas para unirse el maestro, pero ahorita que se conecte ya le damos la palabra directamente. Aprovechando en lo que se une, les recuerdo que el ciclo, digamos, la siguiente charla es la charla de el doctor Marcelo Boeri, que es uno de los grandes especialistas en filosofía antigua en Chile, bueno, en Chile y el mundo, ¿no? Es un gran especialista en todo sentido. Y después tendremos la conferencia, cerraremos con la conferencia de la doctora Teresa Rodríguez de la UNAM.
Ulises, ya te escuchamos, ya vemos que estás conectado, que tuviste ahí un problemilla. Yo le cedo la palabra al maestro Ulises para que nos comparta su conocimiento. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Una disculpa. Efectivamente, ya sabemos que esta tecnología que nos ha favorecido en esta pandemia, de pronto también nos juega un poquito en contra, ¿no? Entonces, en este caso, justo en el momento más inoportuno me sacó, ¿no? De la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí formando parte de este proyecto. Y bueno, efectivamente, ahora quisiera aprovechar el espacio para hablar un poquito justamente de este tema que en lo personal pues me ha apasionado mucho y que básicamente es producto de los trabajos también realizados en el marco de la tesis de maestría. Bueno, esta participación la he titulado Aristóteles y la retórica, reflexiones sobre logos propio del humano. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a Marcela García, a Alejandro Vigo, a Alfonso Villa, a Bernardo Pérez, a Cristina Ramírez, a Agustín Echavarría, a José Torres, a Mariano Crespo y José María Torralba, a la Universidad de Navarra y al CONACYT, pues sin el apoyo material e intelectual recibido gentilmente de su parte, no hubiese sido posible eh, este, este trabajo de investigación. Bueno, dicho esto, comenzamos. Estas reflexiones se ubican en la filosofía de Aristóteles para estudiar la relación entre retórica y praxis, a partir de su concepción primera sobre lo posible, en su dimensión práctica, todinaton. El aspecto formal de esta relación se vincula con la analítica y con la dialéctica, mientras que su aspecto material se relaciona con la filosofía práctica. La pregunta central a responder aquí es, ¿qué tipo de logos, entendido este como lenguaje, discurso o razonamiento, es propio de las cosas que son en potencia, en tanto que posibles, propias del ámbito de lo humano? Para responder a ello, propongo un análisis sistemático de los principales modelos de razonamiento que Aristóteles distingue en órganon, ética nicómaco y retórica, a saber, el razonamiento científico o demostrativo, el razonamiento dialéctico, el razonamiento práctico y el razonamiento retórico, apoyado en las interpretaciones principalmente de Piero Van, Enrico Berti y Alejandro Vigo. Con base en ello, propongo que lo posible práctico puede tematizarse en dos dimensiones. En una dimensión privada, donde se busca orientar la propia acción con un razonamiento práctico de tipo deliberativo, cuyo factor desiderativo posee una finalidad ejecutiva. Y en una dimensión pública, donde se puede orientar la acción de otros con un razonamiento retórico, cuyo factor desiderativo y carácter persuasivo tienen una finalidad resolutiva. Así, la concepción aristotélica de logos articularía una noción de racionalidad mucho más compleja que el modelo matemático demostrativo, donde la tematización de los asuntos de la praxis corre a cargo del razonamiento deliberativo, público o privado, sobre opiniones pretendidamente verosímiles que puedan dar lugar a acciones buenas o convenientes según el contexto pragmático específico. Para ello, he dividido en tres momentos este trabajo. El primero de ellos se titula justamente La concepción aristotélica del logos, fundamento ontológico del lenguaje, estructura formal del razonamiento teórico y la problemática de discurrir sobre lo posible. En este primer momento de la investigación, analizamos la concepción aristotélica de logos a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué elementos permiten establecer la relación entre lo que es y lo que de ello se dice, según cierto modelo o modelos explicativos formales de distinto tipo? Ubicándonos en los textos que conforman el órganon y algunos pasajes de metafísica, se pueden ubicar los puntos fundamentales para el esclarecimiento de dicha cuestión. El primero de ellos viene dado por el logos apofantikos, expuesto en los textos categorías y sobre la interpretación, como aquel modelo primario donde la relación logos y on se desarrolla en dos niveles básicos.
el nivel gramatical, donde ciertos nombres clasificados en términos categoremáticos y sin categoremáticos se organizan con arreglo a una clasificación primera de entidades ordenadas según el primado ontológico de la usía, para articular una estructura formal enunciativo del tipo SP, cuyo modo verbal indicativo declara algo sobre algo. Y el nivel lógico, donde lo declarado por estos enunciados respecto a las entidades que le son anteriores puede ser valorado como verdadero o falso, tanto en términos cualitativos, es decir, a partir de la afirmación, catáfasis, o la negación, apófasis, como en términos cuantitativos, es decir, partiendo en enunciados particulares o universales, según refieran adecuadamente lo individual o lo universal respectivamente. Además, en un nivel más refinado, en el epistemológico, estos enunciados conforman un esquema de inferencias inmediatas que permiten constatar que algo es o no el caso, así como un esquema deductivo de tipo silogístico, donde tales enunciados son tomados como premisas de un razonamiento más complejo, con el que se busca obtener un cierto grado de conocimiento respecto de las cosas, según el grado de necesidad propio de la naturaleza de éstas. El segundo punto relevante de este primer momento es que, basado en lo anterior, me parece que hay buenas razones para entender esta relación entre lo que es y lo que de ello se dice en términos de un fundamento ontológico de logos. Pero Aristóteles considera expresamente que lo que es, toon, se dice de varias maneras, legeta y polajos, por referencia a algo uno, pros gen, de entre las cuales ubica las siguientes. Número 1, ser según las categorías. Número 2, según la accidentalidad. Número 3, según lo verdadero y lo falso. Y número 4, según el acto y la potencia. Entonces, el logos propio de cada una de estas áreas del saber será aquel que explique adecuadamente su objeto en atención a ciertos requerimientos formales y materiales que vienen dados por la naturaleza necesaria, posible o contingente del orden de cosas a explicar. Esto permite entender, a mi parecer, por qué Aristóteles concibe una pluralidad metódica con la que bajo distintos modelos explicativos formales se busca dar cuenta racionalmente sobre los diversos objetos de estudio propio de las diferentes áreas del saber, teórico, práctico y productivo. En este sentido, se puede tener una comprensión integral de tales modelos explicativos formales, sin perder de vista su irreductible singularidad, expresada en un concepto de racionalidad mucho más complejo y fecundo que un modelo puramente deductivista. Ahora bien, con base en este fundamento ontológico de logos, considero que es posible estudiar dos de dichos modelos explicativos formales referidos a los órdenes de cosas propios del modo de ser según el acto y la potencia, respectivamente. Se trata del silogismos epistemónicos o razonamiento científico anclado en aquella parte del alma dispuesta al conocimiento, to epistemonicón, y bajo la estructura formal del silogismo teórico o deductivo, que tiene por meta la demostración de una verdad de carácter apodíctico, para llegar al conocimiento de las cosas que son, digámoslo así, en acto. Un procedimiento de carácter analítico, cuyas premisas deben ser modalmente necesarias, de tal suerte que la verdad de las premisas transitará a la conclusión, haciendo que la demostración sea exitosa. Y del dialéctico silogismos, o razonamiento dialéctico, surgido de aquella parte del alma dispuesta a la ponderación, to logistikon, el cual se desarrolla en un contexto eminentemente dialógico entre interlocutores que, en un mismo nivel de discernimiento, establecen argumentos probables, basados en los endoxa, para llegar a conclusiones verosímiles sobre cosas futuras, es decir, posibles o contingentes. En este sentido, el silogismos epistemónicos busca dar cuenta de las cosas que de hecho son, es decir, en acto, mientras que el dialécticos silogismos refiere al orden de cosas que son en potencia, en tanto que posibles. El estudio de ambos modelos explicativos formales, tematizados por Aristóteles en analíticos segundos y tópicos, respectivamente, es importante para establecer un marco de referencia, a partir del cual distinguir las características específicas del logos propio del odinatón, referido al obrar humano,
queda claro que este no puede ser el silogismos epistemónicos, ya que además de las características recién destacadas, este debe cumplir con un requerimiento de decibilidad, el cual representa una limitación de validez con respecto a enunciados particulares referidos a eventos o hechos futuros contingentes. Al estar referidos a estados de cosas futuras y que por lo tanto podrían no llegar a ser o que podrían ser de otro modo, los enunciados contingentes carecen de un referente actual que posibilite una correcta validación de su verdad o falsedad en términos apodícticos. Ni siquiera sería posible hacerlo de un modo indirecto, es decir, por referencia a conexiones causales necesarias que involucran los eventos o hechos a los que se refieren, pues éstas no operan en el ámbito de la contingencia. Por tanto, debe considerarse en sintonía con Aristóteles que este tipo de enunciados son indecibles, esto es, no susceptibles de ser valorados en términos de la alternancia verdadero-falso, propia del esquema de la demostración científica. Esto equivale a decir que los enunciados contingentes no pueden ser ni verdaderos ni falsos en los términos de la verdad teórica. Por otro lado, el dialécticos silogismos tampoco es exactamente el tipo de logos que estamos buscando, ya que a pesar de que en él sí se articulan premisas referidas a cosas meramente posibles, este constituye un modelo de máxima generalidad, con el cual resulta posible explicar, de entrada, cualquier principio propio de las diferentes áreas del saber. Es en este sentido que la dialéctica puede considerarse como un tipo de razonamiento introductorio, con el cual se ejercita la razón para la discusión de una pluralidad de temas en una serie de lugares comunes. Pero también es verdad que el dialécticos silogismos pone sobre la mesa ciertos elementos importantes para descubrir el tipo de logos que es objeto de esta investigación. Principalmente se debe apuntar el grado de necesidad, o mejor dicho, el criterio epistemológico para valorar la asertividad, a saber, la verosimilitud de sus conclusiones, la cual consiste básicamente en ser comúnmente, principalmente por aquellos miembros de la comunidad, reconocidos como autoridad en el tema en cuestión, endoxon. Esta consideración epistemológica debe tenerse en cuenta con igual importancia, junto a la consideración temporal a la que está sujeta la razón, al operar sub specie temporis, para tematizar el ámbito de lo humano, destacando el primado práctico del futuro. Punto número 2. La concepción aristotélica de la praxis, estructuras formales y distinciones conceptuales propias de la tematización sobre el ámbito de lo propiamente humano. En este segundo momento, resulta oportuna la indagación sobre la concepción aristotélica de la praxis contenida en Ética Nicómaco, tomando como punto de partida aquellos elementos clave para su articulación. ¿En qué consiste la especificidad de los instrumentos conceptuales propios que Aristóteles articula y emplea sistemáticamente para tematizar el obrar específicamente humano y el ámbito en el cual éste encuentra su cabal desarrollo, en distinción con el modelo propiamente teórico y el modelo dialéctico? En respuesta a esto propongo lo siguiente. El ámbito de lo propiamente humano es concebido por Aristóteles como praxis, es decir, como apertura a la actividad desarrollada entre la necesidad y el azar, es decir, en la contingencia, donde el entendimiento opera con vistas a un determinado fin, deliberando sobre los medios que lo vuelven factible y decidiendo obrar en favor de una vida buena. Además, este ámbito de la praxis se constituye según una sujeción situativa y una orientación teleológica de la acción humana, como sugiere Vigo, donde se resuelve una situación concreta dada su particularidad, tomando en cuenta una unidad comprensiva más general que engloba el proyecto de toda una vida considerada como buena. Por lo tanto, se establecen dos sentidos de deliberación, dos sentidos de buleusis y de decisión, proairesis, respectivamente. De proairesis está el sentido particular, que remite a la elección o decisión articulada en situaciones de acción particulares, y el sentido general, que remite a la elección o decisión en virtud de modos más generales de alcanzar objetivos también más generales, es decir, en favor de configurar un cierto modo de vida.
De modo análogo, se ubican los sentidos de Buleusis, perdón, uno descendente enfocado en la dimensión particular de una situación concreta y otro ascendente, con vistas a un plano más general de un cierto modo de vida. En ambos casos, la deliberación es siempre sobre cosas que pueden ser o no ser de un modo o de otro, tomando en cuenta solo lo que está al alcance del hombre poder realizar, no sobre lo eterno, no sobre todos los asuntos humanos en general, tampoco sobre las cosas necesarias propias de los conocimientos exactos y suficientes. Ahora bien, se puede emplear cierto modelo formal que explique la producción tanto del movimiento de los animales y de los niños como las acciones propias de la genuina agencia, el silogismo práctico. Dicho modelo opera a partir del esquema deseo más creencia, es decir, a partir de la conjunción de un factor orético, órexis, que da lugar a la premisa mayor del silogismo, y un factor racional, logos, del que se obtiene la premisa menor. La conclusión de este silogismo es el movimiento o la acción misma, no un enunciado sobre la acción. Sumado a ello, se puede distinguir las acciones propias de la genuina agencia, es decir, a las acciones racionales, entendiéndolas como un caso de verdad práctica, cuyos requerimientos formales son: 1. La verdad de logos. 2. La rectitud del deseo. 3. La identidad entre lo que persigue la órexis y lo que dispone el logos. El primero exige que la determinación racional sea verdadera en términos de la adecuación de los medios encontrados con el fin perseguido. Es decir, que un pensamiento práctico, de ahí una practique, que opere con vistas al fin puesto por la órexis. El segundo pide que los fines sean no solo factibles, sino además moralmente deseables. Esto es, se trate de una búlesis y no de una mera epitemia. Finalmente, el tercero supone una concordancia entre lo que Logos afirma y lo que la órexis quiere, apuntando a un mismo objeto intencional complejo. Estos medios para este fin, y este fin por estos medios. No obstante, estos requerimientos no son aplicables para los movimientos o acciones meramente voluntarias de los animales y niños, ya que para Aristóteles ellos no son sujetos de praxis. La principal razón de esto estriba en que Aristóteles establece que el principio de la genuina agencia viene dado por el factor resolutivo, la proairesis, resultado de un proceso deliberativo, buleusis, especialmente tomados en sentido general y en sentido ascendente respectivamente. Cabe destacar que si bien la verdad práctica mantiene una similitud formal con la verdad teórica, pues comparten la misma estructura silogística con el razonamiento práctico, en términos materiales se aprecia un claro contraste, ya que la verdad teórica se constituye a partir de la necesidad de sus premisas, las cuales son justamente necesariamente verdaderas. En la verdad práctica no ocurre esto, ya que la deliberación y la decisión operan en el plano ontológico de lo posible, donde la contingencia del mundo humano hace que sus premisas sean solo probablemente verdaderas. Razonar de esta manera, es decir, deliberar y decidir correctamente sobre cosas meramente posibles en un plano de incertidumbre respecto a qué pueda pasar realmente con la realización de ciertas acciones, aun siendo estas un caso de verdad práctica, constituye para Aristóteles una virtud propia de un estado disposicional del alma muy destacado, la frónesis. Se trata de la virtud dianoética más importante de aquella parte del alma razonadora capaz de sopesar varios casos meramente posibles para ubicar lo conveniente, to logistikon. En palabras del propio Aristóteles, cito: la prudencia es un modo de ser racional verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Fin de la cita en Ética de Nicómaco, libro sexto, capítulo 5, 1140b5. Es pues una virtud para la ponderación clasificada dentro de las virtudes dianoéticas, pero cuya posesión supone a su vez la posesión de las virtudes éticas, especialmente de la temperancia, sofrosine.
Esta dimensión práctica de la frónesis la distingue del resto de virtudes dianoéticas, como la episteme, el nous y la sofía, propias de la otra parte racional del alma, o epistemonicón, que tienen por objeto el conocimiento, es decir, la contemplación de aquellas cosas cuyos principios no pueden ser de otra manera, y a partir de lo cual se desarrolla el razonamiento científico. No obstante, en tanto Dhyana practique, mantiene también su modo de ser racional. Así pues, frónesis designa la culminación de este tipo de razonamiento práctico propio de la praxis, y como tal se entiende no en abstracto ni en general, sino en una dimensión concreta, particular, según el modelo del frónimos. A diferencia de la filosofía teórica, la filosofía práctica tiene por objeto la dimensión activa de la vida humana, es decir, al hombre como ser que actúa. En esta área del saber, el hombre no busca demostrar o constatar lo que de hecho es, sino que, tratando con cosas que no siempre son del mismo modo, debe saber reconocer en cada situación concreta lo que es bueno a la luz de cierta comprensión general de la propia vida, encontrando el tiempo oportuno para intervenir con una acción específica, kairos. En este sentido, el frónimos es aquel de quien se espera precisión de criterio más que una rectitud de la acción, ya que la frónesis concierne a la regla de la proairesis. Su saber, pues, debe estar enfocado en orientar oportunamente a un hacer concreto, en una buleusis que tiene lugar en lo que se puede entender como la dimensión privada de la praxis. Punto número 3 y último, la retórica como posible tipo de logos propio de la tematización sobre lo dinatón, referido al ámbito de la praxis. Con base en los puntos anteriores y conforme a los intereses de esta investigación, es decir, indagando por el tipo de logos propio de la tematización acerca de lo posible práctico, o dicho de otro modo, sobre aquello posible para nosotros y que por es objeto de razonamiento, dinatón, kata, logon, se puede plantear lo siguiente. Aristóteles presenta en retórica una disciplina lo suficientemente compleja como para ver en ella la confluencia de aspectos relevantes en los diferentes tipos de ciencias, es decir, tanto consideraciones teóricas como prácticas y productivas, sin pertenecer exclusivamente a ninguna de ellas. En términos más precisos, el modelo de la retórica aristotélica presenta un aspecto formal constituido por elementos logísticos, específicamente dialécticos, un aspecto material conformado por elementos éticos y políticos, y un aspecto técnico dado por su finalidad de producir discursos de tipo persuasivo, así como las condiciones requeridas para ello. Por lo que el aspecto formal de la retórica respecta, es decir, en tanto que en tímema silogismos se aprecia una estructura argumentativa de tipo silogística, que aunque compartida en lo general con las formas de razonamiento teórica y práctica, presenta importantes diferencias. La primera de ellas viene dada en su similitud con la dialéctica. Esto es, con aquel método o proceso diaporético que tiene por objeto el examen de las opiniones más difundidas o dichas por alguien tenido por sabio, poniéndolas a prueba en aporías, donde será en función de su concordancia con los endoxa que se determine cuál opinión resulta verdadera y por tanto permite descubrir cierto principio. Sin embargo, la retórica no es idéntica a la dialéctica, principalmente porque la segunda se realiza en contextos pragmáticos de carácter dialógico, más generales, mientras que la primera se lleva a cabo en contextos específicos más bien público-legislativos, donde el rétor discurre ante los jueces o ante un auditorio que solo escucha, en el mejor de los casos con atención. Además, el enfimema silogismos no tiene ese carácter de máxima generalidad propio del dialéctico silogismos, que le permite examinar los principios de cualquier ciencia,
sino que está referido a contextos pragmáticos más específicos. Esto último nos lleva al aspecto material de la retórica, la cual, al menos en tanto discurso deliberativo, trata sobre los asuntos propiamente humanos, es decir, versa sobre la dimensión privada del obrar humano. Ahora bien, el orden de cosas propio de la praxis está configurado a partir de un horizonte ontológico y un horizonte temporal particulares. En lo que el horizonte ontológico respecta, tenemos a la contingencia como condición de posibilidad de la praxis, lo que equivale a decir que es en virtud de ella que las acciones humanas tienen sentido. En efecto, solo porque las cosas del mundo humano están sujetas al cambio, esto es, a circunstancias variables, difícilmente predecibles o en algunos casos misteriosas, cobra sentido todo esfuerzo racional por deliberar sobre los medios para alcanzar fines específicos y por lo tanto tomar decisiones en pro de ello se vuelve apremiante. De lo contrario, si el horizonte ontológico de la praxis estuviese constituido por lo necesario, lo eterno, lo invariable, no habría justificación alguna para el desarrollo de una facultad razonadora del alma, ponderativa, todo logisticón. Así, la contingencia abre la posibilidad de actuar, pero no se trata de la contingencia a nivel cósmico, como señala Bank, sino humano, a saber, aquello que puede ser objeto de razonamiento, que si bien es variable, es también agible. El horizonte ontológico de la praxis, tanto en su dimensión privada con la ética, como en su dimensión pública con la política y la retórica, es pues lo dinaton kata logon, el cual exige a las formas práctica y retórica del razonamiento operar sub specie temporis. En lo que el horizonte temporal respecta y en clara relación con lo anterior, se puede ver que el obrar humano se desenvuelve en el presente en virtud de una proairesis que le precede, orientada siempre hacia un fin, es decir, al futuro. En este sentido, Aristóteles concibe a la técnica retórica como una capacidad para emplear los recursos argumentativos pertinentes cada vez y en cada caso, según las circunstancias cambiantes que van constituyendo la situación particular en la que se encuentra el retor. Desde luego que saber interpretar dichas circunstancias variables y poder reconocer el momento oportuno para emplear ciertas técnicas y no otras es bastante complicado, y lograrlo constituye una verdadera virtud en sentido dianoético. En efecto, en el reconocimiento de este tiempo oportuno, de este kairos, el retor se asemeja al frónimos, quien también debe saber reconocer cuándo actuar de un cierto modo, cuándo no, cómo hacerlo y cómo no, para alcanzar el bien relativo a cada situación concreta, destacando así la parte práctica de la técnica retórica. Sin embargo, retor y frónimos tampoco son idénticos, es decir, no se espera que las acciones hacia las cuales el retor busca orientar al auditorio sean cada vez un caso de eupraxia y por tanto de verdad práctica. Diríamos más bien que la consideración del kairos por parte de la retórica no posee una dimensión moral, como tampoco la posee la técnica retórica en sí misma, sino que obedece más bien a un aspecto puramente técnico, ya que el retor es capaz de producir un cierto kairos, al menos en sentido aparente, favorable particularmente al asentimiento del auditorio para con su discurso. Así, la retórica considerada por Aristóteles como tecne contempla la producción de discursos, cuya finalidad es algo exterior a ellos mismos, a saber, la persuasión o pistis. Sin embargo, a diferencia de propuestas precedentes al propio Aristóteles, él destaca este aspecto argumentativo de la retórica como el principal componente de dicha técnica, al cual deben quedar subordinados otros aspectos, como el psicagógico. En este sentido, se trata de una técnica o arte con un valor epistemológico sumamente relevante, el cual viene dado en virtud de los endoxa, aquellas opiniones aceptadas por todos, por la mayoría, o por los más reputados, o por la mayoría de estos. Como en el caso de la dialéctica, los endoxa operan en la retórica de un modo semejante al de los axiomas, en el silogismos epistemónicos, es decir, como premisas de un razonamiento. No obstante, hay una diferencia fundamental entre la argumentación retórica, es decir, el entímema, y el silogismos epistemónicos, a saber, las premisas del primero solo son probablemente verdaderas,
es decir, meramente posibles, mientras que las premisas del segundo son necesarias. Se trata de una distinción epistemológica fundada a su vez en una distinción entre el estatuto ontológico propio del orden de cosas sobre el que versa cada una, la necesidad y la contingencia humana, respectivamente. En este sentido, los discursos producidos por la retórica no aspiran a una verdad en sentido teórico, como un enunciado necesariamente verdadero que constata lo que algo es o no es, como tampoco en sentido práctico, es decir, una acción propiamente dicha, sino a la verosimilitud, kata, to, eikos, entendida como lo más cercano a la verdad, to homorion to alethei. Este estatuto epistemológico de la producción discursiva llevada a cabo por el rector es acorde con el estatuto ontológico de aquello sobre lo que versa públicamente, es decir, de la praxis. Así, la retórica queda configurada como un arte racional, o mejor dicho, razonador, sobre aquello posible para el hombre en lo que a sus situaciones vitales más relevantes respecta, y de un modo congruente con la naturaleza temporal inmutable de éstas. A manera de conclusión, con base en lo anterior, me gustaría señalar lo siguiente. Respondiendo a la pregunta principal, es decir, qué tipo de logos, entendido este como lenguaje, discurso, razonamiento, es propio de las cosas que son en potencia, en tanto que posibles, propias del ámbito del humano, considero que en la filosofía de Aristóteles podemos encontrar por lo menos dos tipos de logos propios del odinatón, referido al ámbito humano. Dos modelos explicativos formales de la praxis. Uno es el razonamiento práctico, cuya estructura formal explica en la dimensión privada la producción de acciones según una sujeción situativa que implica el ámbito de lo particular y una orientación teleológica referida a una unidad comprensiva más amplia de la propia vida en términos de una cierta representación de vida buena. El otro es el razonamiento retórico, cuyas estructuras formales y componentes conceptuales, así como el tipo de relación que ésta mantiene con el razonamiento teórico o científico de analíticos segundos, con el razonamiento dialéctico de tópicos y con el razonamiento práctico de ética nicómaco, se puede sintetizar de la siguiente manera. La retórica se presenta como ese tipo de logos propio de lo humano en su faceta pública, es decir, como un tipo de razonamiento empleado para persuadir a otros sobre la realización de una determinada acción vía la toma de una decisión deliberada, sobre la base de los endoxa y teniendo a lo verosímil como finalidad. De este modo, la retórica aparece como similar en términos formales con los tipos de logos analizados anteriormente, en lo que a su estructura argumentativa de carácter silogístico respecta, de tal suerte que se puede considerar como efectivamente racional, haciendo por tanto de lo racional en Aristóteles algo más complejo que el sentido meramente apolítico. Sin embargo, la retórica se distingue de esas otras formas de razonamiento, teórica, dialéctica y práctica, principalmente en términos materiales y técnicos. En términos materiales, se distingue el razonamiento teórico por no versar sobre cosas necesarias, de las cuales no cabe discusión ni deliberación alguna, así como el dialéctico por no desarrollarse en principio sobre cualquier tema que competa a todas las ciencias, sino específicamente a lo propiamente humano, a lo ético y a lo político. En términos técnicos, se distingue el razonamiento práctico porque no produce una acción como tal, sino que aspira, vía la persuasión discursiva, a producir una resolución orientada en una dirección determinada. Dicho de otro modo, la finalidad de ambos modelos explicativos formales es distinta. Una finalidad ejecutiva para el razonamiento práctico y una finalidad resolutiva para el razonamiento retórico. Finalmente, cabe destacar como peculiarmente relevante el impacto que tiene la retórica, el horizonte temporal y ontológico propios de la praxis para determinar su estatuto epistemológico, de tal suerte que en ella se pueden apreciar los alcances y los límites que el logos, entendido como razonamiento, tiene para llegar a la verdad en el campo del humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Uriel.
Yo siempre tengo la confusión si es cierto Uriel o Ulises, pero Como gusto, sí, no, no hay problema. bueno, tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien se quiere animar. Puede ser vía chat, pueden abrir su micrófono. Bueno, mientras se animan a preguntar, eh, yo sí tengo una pregunta, querido Ulises. Ya ves, este cambio, alguna vez uso uno, tras otro. Eh, Cada vez según las circunstancias. exactamente. Eh, Platicando con Vigo, uno de los temas que a mí siempre me llama la atención en la ética aristotélica, además evidentemente del tema del kairos y el tema de la prohairesis, es el tema de la cribella, el tema de la precisión en el razonamiento práctico. Eh, ¿Qué tipo de precisión se da en el ámbito práctico y qué papel jugaría, por ejemplo, la retórica en este tipo de resolución? O en este tipo o si en la retórica hay un tipo de precisión que ayuda para la praxis, por ejemplo. Sí, yo creo que el papel de la precisión como tal estaría ligado justamente a este asunto de la frónesis, es decir, en el caso propiamente de la ética, el frónimos tiene una precisión resolutiva de primera instancia, ¿no? Respecto de las circunstancias, de tal suerte que cada vez, según la contingencia misma, requiere, vamos a decirlo así, tener como ese tacto que después diría Gadamer, tener como ese tacto de la situación para saber qué acción tomar, en qué momento y en qué grado, ¿no? Ya ves que por ahí circula mucho esta frase de Aristóteles que, que es como muy lapidaria, ¿no? O sea que en pocas palabras uno puede molestarse en cualquier momento y con cualquier persona, pero el verdadero arte, la verdadera virtud radicaría en hacerlo en el momento preciso, del modo preciso y en el grado preciso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es esto. Tendría que ser en ese sentido. Esa precisión tiene que ver con esa identificación de ese momento oportuno, de esa acción oportuna y también de ese grado oportuno. Sin duda tiene que ver con esto, con esta frónesis, con la deliberación misma y con el asunto resolutivo de la prohairesis, ¿no? ¿Cómo se relacionaría con la retórica? En el caso de la retórica, es decir, lo que realizaría el retor ya en la práctica discursiva, quizás ahí la distinción sería como un poquito lo menciono al final. Es decir, mientras que el frónimos estaría pensando en una precisión eh, revestida por todo esta estructura deliberativa, finalmente tiene en su visión una finalidad ejecutiva, va hacia una acción. En el caso del orador, del retor, es más bien la persuasión, es decir, cómo ser preciso con el discurso en términos de qué emoción le conviene al tema, ¿ah? Qué emoción le conviene suscitar en los oyentes, en qué grado y hacia qué cosa. No específicamente para que ahí se lleve a cabo una acción, sino para que se resuelva una situación en concreto, ¿no? Entonces ahí hay esa cierta similitud, ¿no? Entre el rector y el frónimos, justamente en que manejarían o estarían moviéndose con esta precisión en términos también del kairos, ¿no? Aunque luego también el rector lo que tiene, y ahí viene su parte más técnica justamente, él puede producirlo, es decir, puede hacer una especie de kairos aparente. Ujú. En eso tiene que ver con la configuración de las circunstancias que hagan verosímil su propio discurso, ¿no?
persuadir al auditorio de que ese es el momento oportuno para tomar la decisión que él quiere que se tome, ¿no? Entonces, por eso sí, sí se asemejan, pero hay que tener también en cuenta esa distinción, porque finalmente lo segundo, lo del reto, llevaría a que no necesariamente esto es moralmente justificado, ¿no? Y no es que lo esté pensando el rector en primera instancia, en tanto técnica, en una justificación moral de esa persuasión, cosa que sí se le pediría, sí se esperaría del frónimos, ¿no? No sé si más o menos respondí o revolví un poquito. Sí, sí, sí. Pensaba también justo en la relación del intelecto con la voluntad. Sobre todo estos pasajes del de Ánima donde dice que, de alguna forma la razón tiene que persuadir a la voluntad de que quiera algo, quiera el bien. Claro, claro. Por el asunto esto del recto deseo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, efectivamente es como, vamos, en función de esta, teniendo esta finalidad ejecutiva, donde el término de ese razonamiento práctico, es decir, de ese silogismo también práctico, entendido como lo hace nuestro amigo Vigo, siguiendo a Nussbaum, en ese sentido restrictivo, finalmente aspiraría a una eupraxia, ¿no? A una buena acción, caso de verdad práctica. Y si ese es el caso, valga la redundancia, entonces sí necesitamos que que el logos justamente persuada o lleve a la orex por ese sentido recto, ¿no? Que se deseen cosas buenas y no cualquier cosa, ¿no?